Hola, bienvenidos. Comenzamos este video, tercera entrega. La idea de esta entrega es hacer un cierre a la práctica de decisión simple que ustedes estuvieron trabajando durante toda esta semana, estuvieron haciendo algunas consultas por medio de mail, por medio del foro. Respecto de estas preguntas que me fueron haciendo, para comenzar este video les hago algunas aclaraciones en general. Por ejemplo, he visto que en algunos ejercicios que me van mandando no respetan la simbología gráfica del chapín. Es importante que respeten el rectángulo para el leer, para el mostrar, eh, el nombre de las acciones primitivas, como leer, como acá pueden poner mostrar, escribir o exhibir, en la simbología que tienen que usar para la condición simple, para la pregunta, la flechita para la asignación. Si no lo van respetando al esquema gráfico, cuando el algoritmo se haga cada vez más complejo, va a ser muy difícil de leerles o entenderles. Si ustedes empiezan a intercambiar chapines, si no, el que no respeta el estándar, es difícil compartir entre ustedes y nosotros la, la lógica que cada uno quiso ir colocando para resolver un determinado problema. También es importante el más allá de los esquemas gráficos, del uso de la primitiva, de la simbología. Por ejemplo, cuando van a trabajar con expresiones relacionales o expresiones lógicas, usen solamente los operadores habilitados, que son estos que están acá, mayor, igual, menor, igual, distinto, y que puedan usar el AND o el I a nivel de chapín. Después cuando lo traduzcamos a un lenguaje de programación, tendremos que usar la correspondiente a ese lenguaje. Por ejemplo, en el caso del Python será el AND o el OR, pero no otra simbología. Lo mismo con las operaciones, los operadores aritméticos. Estos son los operadores aritméticos válidos a nivel de diagramación, de pensamiento, cuando ustedes tienen que pensar en la solución lógica del problema. Entonces, por ejemplo, cuando van a hacer un ejercicio, vamos a hacer acá, les quiero mostrar algunos errores que fui viendo. Supongamos que quieren calcular el porcentaje o o el IVA de un determinado dato, no deberían hacer algo como esto, por ejemplo. Si el importe le tienen que asignar, ahí pondrían la flecha, ¿no? Le asignan eh, un determinado, supongamos que acá van a calcular el IVA de un importe, hacen importe y he visto que ponen por el 21%. Eso no es válido, porque este símbolo de porcentaje, vamos a agrandarlo acá si lo ven, este símbolo de porcentaje que está acá en realidad no es un operador aritmético válido. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, si quiero calcular el 21% de este importe, bueno, lo multiplico por 0,21. O lo multiplico por 21 y lo divido por 100. Pero siempre respetando los operadores aritméticos válidos. También había otra situación donde tenían que calcular un determinado ejercicio, el ejercicio 8, un número a la octava. Bueno, si tendrían, por ejemplo, una variable cálculo o resultado, entonces ese número elevado a la octava no es válido poner, supongamos, tenían la variable número y acá arriba como un exponente la 8. Porque no existe esa representación, ni el procesador ni un lenguaje se los va a interpretar. Lo que tienen que hacer es, si tenemos el operador de multiplicación, tendremos que multiplicar 8 veces. Después veremos, cuando lo programemos en un determinado lenguaje, si existe una función previamente, o sea que ya está preparada para elevar a un número, una base, al exponente. No sé, por ejemplo, hay algunos lenguajes que dicen POW, el número S, elevámelo a la 8. Esto es válido, por ejemplo, en un lenguaje como C. Hay otros, como Python, que podrían hacer así, el número elevado a la 8. Pero a nivel de lógica, de algoritmo,
Si nosotros vamos a trabajar con un set acotado de operadores, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en el caso de la potencia, es multiplicar tantas veces en número. Porque estamos, digamos, trabajando de esa manera, para que ustedes desarrollen el pensamiento lógico, dado una determinada cantidad de instrucciones básicas, como leer, como el mostrar, y los cálculos aritméticos, siempre, o operadores relacionales u operadores lógicos, con el set acotado que les damos. Cuando lo vayamos a programar, veremos si lo podemos hacer mejor o no según el tipo de lenguaje que utilicemos para programar. Bueno, aclarado eso, respecto de Python me hicieron algunas preguntas, como por ejemplo, algunos, que es probable que les haya pasado. Supongamos que tenemos un programa en Python, ustedes no usan el Sublime Text, están en el explorador de Windows, le hacen doble clic y empiezan a ejecutar el programa. Por ejemplo, ese que habíamos visto del ingresado a un lado, calculábamos el perímetro y la superficie del cuadrado. Poníamos el valor, decía que el perímetro es 60, la superficie 225. Pero lo que les pasaba, o les puede llegar a pasar, es que si no usan el Sublime, o sea, no lo hacen desde acá, se les cierra, ¿no? Entonces, con el Sublime Text, ustedes tienen este código, hacen Control B, ejecutan, sale el resultado y termina el programa, ¿sí? Bueno, si esto que está ahí lo guardamos, así como está, lo guardamos y lo sobreescribimos, este que estábamos practicando recién, venimos, si le hacen doble clic y se les va. ¿Vieron? Ingreso, ¿cómo puede ser que el Sublime Text anda bien, me muestra el resultado, pero acá ingreso al lado, cuando aprieto Enter, ahora voy a apretar Enter, en la consola, esta consola que se abre, se les cierra automáticamente y no llegan a ver el resultado, porque lo están haciendo con una ejecución directa desde el explorador de Windows. Bueno, los que están trabajando con Sublime Text y lo ejecutan desde acá, síguenlo haciendo así, no hay problema. Al que le haya pasado esto que les estoy mostrando, la forma de solucionarlo es poner como última línea algo así. Hay muchas formas de hacerlo, pero la más simple es decirle, cuando termine la ejecución del programa, le decimos a Python que nos espere. Lo frenamos acá y decimos, hasta que no me apretes cualquier carácter, yo no sigo. Que ese es el objetivo de este input, ¿no? No lo estamos asignando a ninguna variable, no interesa lo que apriete, sino que es para ponerle un freno antes de seguir. Entonces, si esto lo guardamos, control S, ya se pueden ir acostumbrando a las teclas abreviadas. Una vez que está guardado, por supuesto que si acá hacemos control B de ejecución, control B larga, no vamos a notar ningún cambio, porque hasta ahora estaba andando bien desde este lado. Lo que sí van a tener que hacer es apretar 2 veces una tecla para que avance. Acá no teníamos problemas, pero si lo ejecutábamos directamente desde el explorador de Windows, le hacíamos doble clic, acá poníamos 15 y con el Enter se nos cerraba, como les mostré recién. Bueno, ahora, producto de ese nuevo input al final, el código se va a frenar y van a poder ver el resultado. Otra de las cuestiones que noté es que en algunos casos ustedes tienden a hacer algo como esto. Empiezan a navegar y se buscan código de Python, copian, pegan y después no entienden por qué no anda. Bueno, eso es lo que no tienen que hacer. En esta primera instancia, que es una instancia de aprendizaje inicial, en la lógica, armar algoritmos, resolver problemas, la idea es que ustedes sean los que vayan programando en Python. O sea, ustedes vengan acá al Sublime, ustedes vayan poniendo en base a las acciones o sentencias que les vamos explicando clase por clase a través de los videos o de las consultas que nos van haciendo y que puedan programarlo. Y se van a equivocar y bueno, lo van a tener que volver a programar y así hasta que les funcione. Una vez que lo aprenden, ya eso es un conocimiento adquirido, pero siempre van teniendo la base y el fundamento de por qué algo funciona o no funciona. Si copian y pegan código extraído de la web, esto depende de quién lo hizo, qué funciones utilizó, qué es lo que está buscando hacer, la experiencia que tiene programando. Entonces, al principio no les conviene seguir esa estrategia. Prográmenlo ustedes. Bueno, entonces dicho todo esto, vamos a avanzar ahora con
un par de ejercicios de la práctica de decisión simple, tanto en el Chapin como en el Python, para que les vaya quedando más ejercitación resuelta y pueden ir comparando, o si tuvieron alguna duda con algún ejercicio, pueden evacuar esa duda. Fíjense que esta lista de puntos PI que ven por acá, la tienen publicada. O sea, yo en el aula virtual, tienen publicado en el foro, tanto para la comisión 104 como la comisión 107, les publiqué este link que está acá. Ustedes lo copian, lo pegan en el navegador en el que quieran, en el que usan habitualmente, y lo que van a hacer es acceder a mi Google Drive, donde les voy publicando todos estos ejercicios que lo van teniendo resuelto en Python. En general, lo que voy resolviendo en los videos a través de Chapin se los programo en Python, y si no, también algunos otros adicionales. Entonces ahí van teniendo para ir comparando, justamente, pero la idea es que también ustedes lo hagan y esto sea una instancia de comparación, no de, de tomar lo que está hecho acá y listo, ¿no? Sino que ustedes lo hagan primero y después lo comparen. Y por eso no están resueltos todos, para obligarlos a que sí o sí se pongan a programar. Entonces, vamos a resolver un ejercicio o dos ejercicios de la práctica de decisión simple. Vamos a empezar con el ejercicio 7. Vamos a hacer el Chapin primero. El ejercicio 7, si ya lo van buscando, así lo tienen ahí a mano, lo que decía, o lo que dice, no, al 6 vamos a hacer. ¿Cuál hacemos? Vamos a hacer el 7. Así les muestro los distintos caminos, después cómo se codifican en Python. Dice que si se desea controlar en una fábrica, lo tenemos acá, a ver si lo leen. El de decisión simple, el 6, 7, en una fábrica hay dos tipos de piezas. Se llaman genéricamente pieza A, pieza B. Nosotros tenemos dice que se dan como dato el tipo de pieza y su medida. O sea, nos va a decir o pieza A o pieza B y cuánto mide en milímetros. Y tenemos que ver si las cumplen con una especificación de calidad. O sea, si la pieza es de calidad, podemos asumir que está bien hecha. La pieza, si es A, tiene que medir entre 165 más menos 2 milímetros. Esto significa, si es más menos 2 milímetros, va a estar bien hecha si mide entre 163 y 167 milímetros. Si la pieza es B, tiene que medir entre 177 y 183 milímetros. Entonces, nos tenemos que proveer como dato, al resolver nuestro algoritmo, acá nuestro algoritmo sería, vamos a poner acá, vamos a poner el título como veníamos haciendo, práctica 1 de decisión simple, este sería el ejercicio 7. Para este ejercicio 7 vamos a tener un leer. ¿Qué es lo que primero vamos a leer? La pieza. Como nombre de variable le puse pieza. ¿Cuál sería el tipo de datos de la pieza? Bueno, el tipo de datos sería una variable de tipo carácter, porque va a tener adentro una letra, la letra A o la letra B. Una vez que leímos la pieza, lo que tenemos que leer es el tamaño. Lo que dice acá en el enunciado, la especificación, tenemos que asegurarnos si mide entre este rango esperado para saber si es de calidad o no. O sea que otro dato que necesitamos es la medida. Y la vamos a tener en milímetros. Por lo tanto, venimos para acá. Y no solamente que leemos la pieza, sino lo que tenemos que leer es la medida de la pieza. Algunos le pueden haber puesto pieza, o si quieren acotarlo y le ponemos P y M. La diferencia está en que P, la variable P, va a ser, como dijimos, de tipo carácter. Adentro va a tener una letra. Pero M, si va a tener milímetros, va a ser una variable de tipo entero. ¿Sí?
porque vamos a tener un número, por ejemplo, 165, 167, 170, 180, 182, etc. Entonces, leemos la pieza, leemos la medida, ahora, ¿cómo sabemos si la pieza está bien? Si está dentro de los rangos especificados. Bueno, ahí es lo que tenemos que recurrir es a una pregunta. ¿Qué pregunta tenemos que hacer? Y acá va a depender de la letra de la pieza, porque las medidas, el rango de medidas válidos es dependiendo de si es A o de si es B. Entonces, una primera pregunta que podemos hacer es si la pieza, por ejemplo, es A. Ahora, esta variable P es de tipo carácter, por lo tanto lo tenemos que comparar con la letra A. Y eso significa que la tenemos que poner en general, optamos por ponerla entre comillas simples a las letras, a los caracteres. Si tuviésemos si la variable sería de tipo cadena o string, si hubiese un texto adentro, ahí lo pondríamos a ese texto entre comillas dobles. Pero cuando trabajamos con caracteres, lo vamos a poner con comillas simples. Entonces, si la pieza es de tipo A, lo que tenemos que ver ahora es si está bien o está mal las medidas. Entonces tenemos que hacer otra pregunta. Otra pregunta, pero por este lado. Si llega a ser A, ahora vamos a pasar a trabajar con esta variable, la M. ¿Cómo tiene que ser la variable M? La variable M, donde tenemos adentro la medida leída en milímetros, o sea, para nosotros es entera, tiene que estar entre 165 más menos 2. Entonces, una forma válida sería si M es mayor o igual a 163 y M menor o igual a 167. Esa sería una manera de hacer una segunda pregunta en el caso de que esta variable, esta condición simple sea verdadera, vaya por el lado del sí. Y si a su vez se cumple, si es la pieza A y se cumple esta condición, ahí estamos seguros de decirle, por esa nueva condición y por el verdadero, de que cumple con la norma o la pieza es de calidad, por ejemplo. Porque está bien. Y si no, le tenemos que decir que la pieza no cumple con la normativa. Ustedes pueden recurrir al lenguaje del ejercicio, por ejemplo dice acá, que cumple con las especificaciones o no cumple con las especificaciones. No cumple con la especificación, le podemos poner. ¿Estamos? Ahora, si no es A, bien, acá lo que les había dicho de ejercicios anteriores, lo que nosotros estamos haciendo es asumir que acá en la variable P, que es de tipo carácter, va a venir una letra y que la letra va a ser A o va a ser B. Después, no solamente lo vamos a tener que asumir, sino que lo vamos a tener que validar, o sea, asegurarnos de que adentro de la variable P haya o una A o una B. Son las únicas dos valores válidos de P, la A mayúscula o la B mayúscula. Entonces no lo vamos a dejar avanzar al programa hasta que el operador, el usuario que interactúa con nuestro programa, nos ingrese o una A o una B. Mientras no sea A y no sea B, no lo vamos a dejar seguir. Eso es lo que vamos a ver en el próximo tema. Vamos a necesitar de estructuras repetitivas o iterativas, es decir, que se vaya repitiendo ese ingreso y no lo dejamos avanzar hasta tanto no nos ingresen la A mayúscula o la B mayúscula. Ahora lo estamos suponiendo que lo están ingresando bien. Entonces, si no es A, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser B, ¿sí? Ya sea porque lo hayamos validado o en este caso, por ahora, que lo estamos suponiendo como bien ingresado. Entonces, si no es A, ya sabemos que es B. ¿Qué tenemos que hacer acá? Por el lado del no. Y también tenemos que hacer una pregunta, similar a esta que está acá, pero con medidas diferentes. Esta medida que se ingresó, la tenemos que ver si está en el rango válido, pero para la pieza B, porque ya sabemos que no es A. Entonces el rango válido está entre 177 y 183 milímetros.
Entonces, si la medida es mayor o igual a 177 y la medida es menor o igual a 183, quiere decir, por el verdadero, que acá lo que vamos a hacer es escribir que el mismo mensaje lo podemos poner, que la pieza es de calidad o cumple con las especificaciones. Si no, le escribimos lo mismo, que la pieza no cumple con la especificación. Vamos a abreviar así no queda tan grande. Bueno, ahí quedó el chapín. Entonces leemos la pieza, suponemos que acá viene o una A o una B, por eso la declaramos de tipo carácter. Leemos la medida, para nosotros es de tipo entero. Si la pieza es igual a A, primera pregunta, entonces venimos para este lado y preguntamos si la medida está entre 163 y 167. Para eso tenemos que poner la variable mayor o igual a 163 y m menor o igual a 167. Podríamos poner acá, por ejemplo, m mayor que 162. Al ser entera es lo mismo, poner mayor o igual a 163 o poner mayor a 162, porque el mayor no considera el extremo. Acá también podemos poner m menor o igual a 167, pero también podríamos poner m menor a 168. Lo que sí, el operador lógico es el AND. No puede ir un OR. ¿Por qué no puede ir un OR? Porque si yo pongo OR acá, que ingreso como medida el 190, si bien ese 190 no va a ser menor o igual a 167, me va a dar falso, pero me va a dar verdadero este término. Va a decir m, que adentro hay un 190, mayor o igual a 163. Entonces me va a dar verdadero. Con que me dé uno de los dos verdaderos, al haber un OR, va a salir como verdadero. ¿Se acuerdan que el OR necesitaba un término, el otro término, o los dos, cualquiera de esas tres combinaciones, siempre va a dar verdadero? Entonces, si yo pongo 190, esta partecita de acá me va a dar mayor a 100, como es mayor o igual a 163, me va a decir que es verdadero, aunque esto sea falso, y por el OR va a venir a la respuesta del sí, del verdadero, me va a decir que la pieza es de calidad, aun cuando haya ingresado una dimensión de 190 milímetros para la pieza A. Y eso estaría mal. Por eso, la condición válida sería esta, la condición simple válida es la que está puesta acá, con el operador lógico AND en ambos casos. Ahora, esto que está acá lo tenemos que traducir a Python. Este sería el algoritmo, poniendo acá arriba, como siempre les digo, las variables. P sería de tipo carácter y M sería de tipo entero. Otras variables no utilizamos. Entonces vamos a Python. Acá lo tengo, se los escribí. Acá están puestas las variables, P carácter, M entero. Fíjense la diferencia entre estos dos inputs. Cuando vamos a cargar la pieza, entonces acá le decimos ingrese el tipo de pieza. Lo asignamos a la variable P. La sentencia que usamos es la función input. Pero no ponemos antes el int. ¿Por qué? Porque justamente estamos buscando que adentro de P haya una letra, un carácter, ya sea A o sea B. No lo tenemos que convertir a entero para después seguir trabajando. En cambio, cuando decimos ingrese la medida de la pieza, acá le podemos aclarar en milímetros, por ejemplo, como aclaración. Esto es un texto descriptivo. Sí lo tenemos que convertir entero, porque si no le ponemos este int adelante, para encerrar a todo el input entre paréntesis, y el ingreso que producimos es, por ejemplo, 165, en realidad, si no tuviese este int, como nos pasó en un primer video, no va a estar guardado el número 65, sino lo que va a estar guardado internamente es la cadena, formada por los caracteres 1, 6 y 5. Y cuando después nosotros quisiésemos hacer alguna operación algebraica, de sumar o de restar, podemos llegar a tener problemas. Entonces, si vamos a trabajar con una variable entera, tenemos que asegurarnos de convertirlos a enteros. Y ahí empezamos
a comparar. Este chapín que tenemos acá justamente nos sirve para decir, bueno, este es nuestro algoritmo, ya tenemos las dos lecturas. Ahora viene la primera comparación. Hay que ver si la pieza es igual a A. Y si es así, una segunda pregunta para ver si la medida está entre este rango de valores. ¿Cómo lo hacemos en Python? La sentencia es el if. Y ponemos la condición si la pieza es igual a A. Primera precaución, para el operador de comparación es el doble igual. Acuérdense que los operadores de comparación, los operadores relacionales en Python son el menor, menor igual, mayor, mayor igual, el distinto y el igual de esta forma. El igual es el doble igual. ¿Por qué necesita para comparar un doble igual? Y porque el de asignación es el igual simple. Entonces, con el de asignación, yo estoy asignando lo que está a la derecha a la variable de la izquierda. Si ustedes ponen un solo igual, lo que están haciendo es asignar el carácter A a la variable P. Y esto, puesto como una condición lógica después de un if, siempre va a ser verdadero. Y eso no va a conducir a errores, porque si yo hubiese puesto acá como pieza a la letra B larga, mayúscula, lo voy a perder porque lo estoy asignando acá, y encima me va a dar verdadera y me va a decir que la pieza es de calidad, por ejemplo, y estoy siguiendo una lógica completamente errónea por no haber respetado el operador de comparación. O sea que el operador y el igual simple es de asignación. Si ustedes ponen una asignación adentro de un if, les va a dar siempre verdadero y encima van a perder el valor de la variable. O sea que para comparar tienen que hacer esto del doble igual. Después de la comparación del if, que sería el equivalente a esta pregunta que estamos acá, en el chapín, tenemos dos caminos, verdadero o falso. En Python lo representamos al verdadero por lo que sigue a continuación del if después de los dos puntos. Estos dos puntos le estamos diciendo al Python, mira que acá después de los dos puntos, todo lo que esté indentado, miren que acá no está el if abajo del otro if, está con una sangría, hay un tab ahí. Bueno, todo esto que está indentado lo tenés que hacer en el caso de que esta condición sea verdadera. Si no, tenés que hacer esto otro. Entonces, dos puntos y la indentación es para indicarle que adentro hay un conjunto de sentencias que se tienen que ejecutar solo si la condición es A, o sea, si es verdadera. Se tienen que ejecutar todo esto. Si no, tenés que ejecutar todo esto otro. Ahora acá hay otra cuestión importante. Resulta que adentro, por verdadero, hay una nueva pregunta. Y por el falso también hay una nueva pregunta. Pero en Python tienen comportamientos distintos de estas dos preguntas. La pregunta por el verdadero, esta que está acá, viene por el verdadero, tenemos que volver a poner un nuevo if, lo cual resulta lógico, ¿no? Si la pregunta es if, y acá tengo una nueva pregunta, tengo que volver a hacer un if. Entonces pregunto, ahora si la medida, esto es tal cual igual a lo que pusieron ustedes en el chapín. M mayor o igual a 163 y M menor o igual a 167. Dos puntos, y lo que está dentro de este if, con un tabulador, ahí se va a ejecutar siempre y cuando esta condición sea verdadera. Entonces, si venimos por P igual a comparación, y me da verdadero, va a venir para acá. Vuelvo a preguntar, y si me da verdadero, muestro que esta pieza, acá le puse para que aparezca la letra A, es de calidad. Entonces, ahí recorrimos este camino. Por este sí, por verdadero, volví a preguntar un if, y por el verdadero, escribí que la pieza es de calidad. ¿Cómo se hace el falso? Bueno, si tengo un if y no es verdadero, no se cumple esta condición, tengo el else. Por lo tanto, tengo que poner que la pieza tiene medidas incorrectas o no cumple con las especificaciones, como le pusimos en el mensaje en el chapín. Es decir, que este es el if estándar en Python. If, condición, simple, que puede haber una sola expresión relacional o una expresión lógica combinada. Por el verdadero, después de los dos puntos, puede haber una o más sentencias, y por el falso, una o más sentencias. Siempre intentándolas
o tabulándolas. Ahora fíjense, o sea que esto que está acá, este if y este else, es la segunda pregunta que tenemos como verdadero de la primera pregunta. O sea, este if está dentro de este otro if. Resulta que por el falso también hay otro if. Entonces, venimos por el if, si no se cumple, si P no es A, o sea, ya sabemos que es B, acá estamos preguntando, el if, preguntamos si P es igual a B. Eso sería un error, porque no estamos cumpliendo con el chapín. O sea, no tenemos que volver a hacer una pregunta, porque dijimos que estamos suponiendo que P, cuando la leemos, o tiene una A o tiene una B. Por ahora suponemos que es así, y si no la vamos a validar y nos vamos a asegurar que sea así. O sea, ustedes acá no tienen que volver a hacer una pregunta. Si no es A, no tienen que volver a preguntar qué es B. Porque ya lo vamos a heredar a eso y va a venir bien. O sea que esta pregunta no correspondería. La pregunta que correspondería es preguntar. Si no, tenemos que preguntar si M, la medida, está dentro del rango válido, ya suponiendo que va a ser B. Pero fíjense esta cláusula, es una cláusula elif. ¿Por qué usamos elif? Porque cuando tenemos una cláusula if, una primera pregunta, si es verdadera y adentro hay otro if, volvemos a abrir el if y cada sentencia if tiene su if y su else. El else sería la condición para ir por el camino del falso. En cambio, cuando tenemos una cláusula if y adentro hay otra cláusula if, pero por el falso, entonces ahí usamos el elif. Él sería la combinación de un else con un nuevo if. ¿Sí? Porque por el falso de esta condición tengo que volver a preguntar. Entonces, de manera conjunta se usa esta cláusula que se llama elif. No es A, pero quiero volver a hacer otra pregunta. Entonces, por esta cláusula pregunto, por el elif, la medida. Si, suponiendo que ya es A, que no es A, mejor dicho, o sea que es B. Entonces, con esta condición, si se cumple por el verdadero, pongo que la pieza es de calidad, porque viene por B y cumple con las medidas de B, y si no, pongo que las piezas o las medidas son incorrectas. Esa sería la traducción a Python de este algoritmo. Entonces, acá tenemos este código resuelto. El único detalle, fíjense que este else es un else de este elif. Entonces, la precaución que tienen que poner es colocarlo debajo del elif, porque este sería el falso de esta nueva condición. Este es el if, el no o el else de este if, y por lo tanto este nuevo else es sobre este, el if. Si no, no les va a andar. Tiene que estar este else debajo de este if. Vamos a probarlo. Por ejemplo, ponemos el tipo de pieza A. En milímetros, aquí me quedó una M de más, bueno, ya que está lo corregimos. En milímetros, ponemos acá. Control S, graban, Control V larga, ejecuta. Ponemos la letra A. Habíamos dicho que, según nuestro algoritmo, si poníamos este rango, tiene que ser de calidad. Entonces, vamos a poner esta ejecución que tenemos acá. Si lo ponemos como 166, por ejemplo, la pieza nos dice que es de calidad. Volvemos a hacer otra prueba. Acá podrían hacer una prueba de escritorio, como veníamos haciendo habitualmente, ¿no? Entonces, si ponemos 169, tiene que decir que no. Bueno, ahí me equivoqué. Puse 169 en la pieza. Entonces, pieza A, 169. Ese error que cometí antes de poner un 169 acá es lo que vamos a tener que validar para que justamente el que está operando no se equivoque. Entonces acá me tiene que decir que no, ¿no? Tiene medidas incorrectas. Ahora vamos a probar el camino de la pieza B. Si pongo pieza B y en milímetros, vamos a poner acá, acuérdense que estaba entre 177 y 183. Bueno, si ponemos 177, por ejemplo, el límite inferior tiene que decir que está bien, es de calidad.
Esto que estamos poniendo acá seguimos con la pieza B y 177 este camino. Evaluó la A, vino por el no, evaluó esta condición y vino por el sí. Por eso salió pieza de calidad. Y la última prueba que podemos hacer es para una pieza B, pero de medidas incorrectas. Entonces vamos a poner pieza B y le vamos a poner, no sé, 199 milímetros. Y me dice que estuvo con medidas incorrectas. Bueno, esta es la codificación. Tienen que tener cuidado cuando tienen los if anidados, seguir estas condiciones que les fui poniendo para programarlo correctamente en Python. La particularidad de un if con un else, los dos puntos que están acá, ojo con los operadores lógicos, y cuando tienen un if adentro de otro if, por el verdadero es un nuevo if, pero por el falso, cuando tengo que volver a preguntar, es un if por el falso, o sea, por el else. Entonces ahí usan la cláusula el if. Y si este camino sería el verdadero del nuevo if, pero el falso tiene su propia cláusula else adentro del elif. Bueno, es cuestión de practicar hasta que salga. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio para terminar el video de hoy. Y vamos a hacer el ejercicio 12. El ejercicio 12, que en realidad hacemos dos, porque el 12 y el 13 lo vamos a hacer juntos, que dicen que se ingresan 6 números positivos diferentes y cuando termina tenemos que decir cuál fue el mayor número ingresado de esos 6. Y a su vez tenemos que poner en qué posición se ingresó. Entonces, si ya lo cerramos, si ingresamos la secuencia de números, vamos a suponer, ingresamos la secuencia de números 5, 8, 9, 4, 1, 3. Son 6 números. ¿Sí? Y de estos 6 números, nosotros los tenemos que ir capturando. O sea, vamos a tener un ingreso de 6 datos. Después veremos cuántas variables vamos a usar. Una vez que ingresamos esos 6 datos, la salida del programa, el objetivo de nuestro algoritmo es decir, que me digas, en este caso, el mayor fue el 9 y lo ingresaste en la posición 3, porque fue el tercer ingreso. Si acá hubiese puesto un 1 y acá hubiese puesto un 4, porque pueden ser distintos o no, me tendría que haber dicho que el mayor es el 8 y lo ingresaste en la segunda posición. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a intentarlo. ¿Listo? Vamos a sacarlo así. Y vamos a ponerle nuestro nombre. Estamos con la práctica 1, de decisión simple. Este es el ejercicio, bueno, 12, 13, ¿no? Más o menos, porque vamos a hacer los dos juntos. ¿Por qué los dos juntos? Porque en el 12 nos piden que determinemos el mayor, pero en el 13 nos dice, bueno, pero además decime en qué posición está. Entonces, uno podría decir, vamos a leer los 6 números. Alguien pudo haber hecho esto. Y ponemos leer N1, N2, N3, N4, N5, N6. Una vez que leemos los 6 números, porque ustedes ya se van estructurando a resolverlo de esa manera, empiezo a averiguar cuál de estos 6 números es el mayor y en qué posición se ingresó. Quizás alguno empezar a hacer preguntas de este tipo, por ejemplo. Y bueno, voy a preguntar si N1 es mayor que N2 y a su vez N1 es mayor que N3 y que además, y así con todos, ¿no? N1, quiero saber si el N1 es el mayor, por ejemplo, es mayor que N4 y que, una super condición es esta, ¿no? Y que N1 es mayor que N5, ya le voy a decir que así no lo vamos a hacer, pero bueno, yo me estoy imaginando cuestiones que ustedes podrían haber resuelto. Si se cumple todo esto, que N1 es mayor que N2, y N3, y N4, y N5, y N6, el verdadero de esto, a ustedes,
les asegura, por el verdadero, podemos decir que el mayor es N1, el número que vino por acá, y la posición es la primera, porque no tenemos la primera variable. Y con esa lógica podemos seguir preguntando. Por ejemplo, si no pasa esto, ya sabemos que N1 no es el mayor. Por lo tanto, no va a venir por acá. ¿Sí? Acá me quedó mal. Entonces pueden volver a preguntar acá. Una segunda pregunta. A ver si me... Acá. Y como sabemos que N1 no es el mayor, ya directamente lo descartamos, pero si nos queremos averiguar si es en el segundo número ingresado fue el mayor, porque los leímos todos juntos, acá, N1, N2, N3, N4, N5, N6. Y los tenemos todos cargados en la memoria en variables distintas. Entonces podríamos preguntar que si N2 es mayor a N3, el N1 ya lo descartamos, porque si no hubiésemos venido por este lado, y así sucesivamente. Vamos preguntando el N2 respecto de los demás. Y vamos a tener una serie de preguntas anidadas con condiciones complejas. Y podría llegar a funcionar, pero tendríamos que tratar de, una de las condiciones de hacer un buen algoritmo es que sea que sea eficiente, que sea efectivo, o sea, cumplamos con el objetivo. Cuando termine el algoritmo, digamos cuál es el mayor y en qué posición está. Eso es ser un algoritmo eficaz. El algoritmo eficaz es el que cumple con el objetivo, pero que además sea eficiente, o sea, que usemos la eficiencia, tiene que ver no solo con que cumple el objetivo, sino con que usemos la menor cantidad de variables y la menor cantidad de pasos posibles y que sea muy fácil de leer después. Este me parece que no viene por ese camino, aunque puede ser eficaz, quizás funcione, cumpla con el objetivo, pero no va a ser muy fácil de entender. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, por ejemplo, podríamos ingresar una variable. Vamos a suponer que ingresamos el primer número. A esta altura, ingresado el primer número, solamente ingresado el primer número, ¿quién es nuestro mayor? Y este, porque otro no tenemos. Entonces podríamos poner, este no, que me equivoqué, este escribir no va. Podríamos poner una asignación y decir, si yo leí mi primer número, vamos a usar otra variable. Mi número mayor es, ¿quién? N1. ¿Y en qué posición está? Vamos a poner la posición acá. La posición puede ser una variable de tipo entera, por ejemplo ponemos posición 1, o puede ser una variable de tipo string, ponemos primera posición, primero, porque vamos a guardar que está en la primera posición. Ya olvidémonos de esto que hicimos hasta acá. Vamos, ustedes tienen que ir buscando alternativas. Leímos el primer número y ya sabemos que nuestro primer número es, porque el único que tenemos es el mayor. Y está en la primera posición. Bueno, entonces ahora tendríamos que leer nuestro segundo número, el N2. ¿Quién es el mayor? Y ahí sí, tenemos que recurrir a una pregunta. Lo tenemos que comparar. ¿Y con quién lo vamos a comparar? Y si en la variable teníamos leída el N1 y ahora leímos el N2, podríamos preguntar así, por ejemplo, ¿no? Que no va a quedar así, pero puede ser que si N1, en realidad si N2 es mayor que N1, quiere decir que este número nuevo ingresado es más grande que este. Entonces, lo que deberíamos hacer es, por este lado, ¿quién es mi mayor? El nuevo mayor
es N2. ¿Y en qué posición va a estar? La nueva posición ahora es la segunda, porque el segundo número ingresado fue mayor que el primero. Entonces no va a estar ya en la primera posición, sino que va a estar en la segunda posición. Bueno, acá hay cuestiones a corregir. Por ejemplo, en realidad, yo cada vez que leo un número, lo debería comparar con el último valor que tengo guardado. Si guardé en la variable mayor, porque al finalizar el programa yo quiero saber qué es lo que hay en mi variable mayor y qué es lo que hay en mi variable post. En la variable mayor va a estar el número más grande y en la variable post en qué posición está. Entonces yo podría haber hecho esto que está acá. Una vez que leo la variable, en este caso el segundo número, comparo eso que acabo de leer con lo que hay en esta variable, que hasta ahora estaba el primer número leído. Si eso me da verdadero, lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque mi nuevo mayor es N2 y va a estar en la posición segunda. Y si no, si es falso, no tengo que hacer nada. Esto es lo que se denomina genéricamente, algorítmicamente, una condición simple incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque tengo que especificar acciones por el lado del verdadero, pero no tengo que especificar estas acciones por el lado del falso. No hago nada. Es decir, si hago un if, no tengo else, no lo programo. Bueno, ahora, alguien podría decir, este N1, una vez que guardé el mayor y sé que está en la posición primera, ¿para qué me sirve N1? Y la verdad que ya no me sirve más. Entonces, ¿por qué no usamos una misma variable? Que le ponemos genéricamente N, leemos el N, lo guardamos como mayor y sabemos que la posición es primera, porque es la primera lectura que hicimos. Cuando volvamos a leer un segundo número, y ya que no lo vamos a usar, lo pisamos. Entonces, si tal, este ya lo asignamos y sabemos que provisoriamente es nuestro mayor y está en la primera posición. Leamos el segundo número, pero usemos un único lugar en la memoria, una única variable. La pisamos al primer número y va a aparecer en la memoria el segundo número que nos ingresa. Ese segundo número va a estar en la variable n, que es la única que estamos usando, y si es mayor que la variable mayor, que lo que está dentro de esta variable, que por ahora estaba el primer número, quiere decir que este nuevo valor ingresado es mayor que el anterior. Entonces lo tenemos que cambiar. Nuestro nuevo número ingresado lo guardamos en la variable mayor. Y sabemos que es segundo. Si no, no. Esa lógica podríamos seguir repitiéndola. Leemos, ¿y qué vamos a leer? Y el tercer número. ¿Y qué vamos a preguntar? Este leer n va para acá. Volvemos a leer n y la pregunta es la misma. Si n es mayor que lo que está en la variable mayor. ¿Qué es lo que puede haber acá en n? En esta tercera lectura está el tercer número ingresado. La variable es la misma. Primero se guardó el primer número, después el segundo y después ahora el tercero. Va cambiando. Estamos usando el concepto de variable. Tenemos el tercer número ingresado. ¿Y qué es lo que hay en mayor? O está el primer número, que lo asignamos sí o sí, y en el caso de que el segundo número hubiese sido mayor, tendremos el segundo número. Entonces leemos el tercer número, y si llega a ser mayor que el primero o el segundo, el mayor hasta ahora va a estar siempre en la variable mayor, lo tenemos que cambiar. Y si lo vamos a cambiar, lo tenemos que asignar, pero solo por el verdadero. Entonces acá ponemos lo mismo. A la variable mayor le asignamos n. Y después le ponemos a la variable posición, no ni la primera ni la segunda, lo que tenemos que poner ahora es la variable, la leyenda tercera, porque estamos guardando la posición. Fíjense que este bloque de leer, preguntar y en el caso de cumplirse, asignar, se va a ir repitiendo. Tenemos que volver a leer otra variable.
¿Qué variable? Y la misma, n. Así no usamos 6. En vez de usar 6 variables, estamos usando una sola. ¿Y qué vamos a preguntar? Y lo mismo que está acá. Si n es mayor que lo que tengo en la variable mayor. Si llega a ser eso, y lo tengo que cambiar, porque tengo que volver a pisar lo que estaba acá, siempre me tengo que quedar con el más grande. Y entonces lo mismo, mayor le asigno la variable n y lo que cambia es la posición. Acá me equivoqué, este es pos. Lo que cambia es la posición. Ahora va a ser posición cuarta. Y este bloque, fíjense que está acá, después está este bloque, este y este, lo tienen que repetir 2 veces más para quinta y para sexta. Con eso evitamos hacer condiciones complejas y anidadas y evitamos tener que trabajar con 6 variables de entrada y solo una. En principio parecería ser una solución mejor. Por supuesto que hay una mejor todavía, que es no tener que ir repitiendo ingreso, pregunta, asignación, ingreso, pregunta y asignación. Si a estos 5, acá faltan dos más, ¿no? Que ahora los vemos en Python ya programados, si a estos 5 bloques los ponemos en una estructura repetitiva y decimos, ingresame un número, comparalo con el último mayor que tenga y en el caso que sea necesario cambiarlo, es lo que vamos a ver después. Esa misma estructura repetitiva que nos van a hacer mucho más potentes nuestros algoritmos, nos van a permitir validar números, asegurarnos de que acá haya números, por ejemplo, enteros, o positivos, o letras determinadas, y a su vez repetir estructuras de control. Pero por ahora, con lo que sabemos, esta podría llegar a ser una alternativa válida y bastante, en principio, eficiente. ¿Cómo sería en Python? Usaríamos 3 variables, n, mayor y posición, que son las que tenemos acá. La variable n, la variable mayor y la variable posición. Solamente esas 3. Ingresamos el primer número con el input y sí lo tenemos que transformar entero, porque va a ser un número entero. Lo guardamos, lo asignamos a mayor. Acá en vez de n puse número, pero bueno, es lo mismo. Depende del nombre de la variable que le den. Y a posición le puse 1. Le podrían haber puesto la leyenda, por ejemplo, posición primera. Y si lo quieren hacer igual, como puse n acá arriba y puse n en el chapín, vamos a poner n acá. Entonces, acá tenemos el primer bloque del chapín. Leemos el número, le asignamos el número a la variable mayor y la leyenda primera, y porque es el primero que leímos y estamos seguros que hasta ahora es el mayor, si es lo único que tenemos. Después, volvemos a seguir, le ponemos a la leyenda, ingresame el segundo número. Ya lo guardo en n, porque el número anterior no me sirve porque yo lo tengo guardado en mayor y sé que la posición es la primera. Pregunto, si ese número ingresado es mayor que el mayor, ahí aparece el if, la condición y los 2 puntos, que sería esta pregunta que está acá, por el verdadero lo programo. Ahí está, 2 puntos, y de manera indentada o tabulada, a mayor lo cambio, le pongo la variable n, porque tengo un nuevo mayor, porque quiere decir que el segundo número ingresado es más grande, que está acá en n, el segundo número ingresado es más grande que lo que tenía hasta ahora el mayor, que era el anterior. Y la posición es, vamos a ponerle string, segunda. Si hacen este cambio, n y mayor son de tipo entero, pero la variable posición ya no es entero, es string o cadena, si lo quieren poner en castellano. Cambió el tipo de datos, pues lo acabamos de cambiar acá. Y con esa misma lógica, ingresamos el tercer número, comparamos, y si llega a ser mayor que lo que teníamos hasta ahora, que puede ser el primero o el segundo, dependiendo de las comparaciones, tenemos está en la posición tercera.
O en la primera, en la segunda, en la tercera. Volvemos y ahí vamos repitiendo los bloques. Esto es lo que después van a ver que no es necesario que lo hagamos, porque vamos a hacer un bloque repetitivo. Y esto va a estar en la posición cuarta. Y después volvemos a ingresar. El ejercicio podría haber sido 4 números en vez de 6, ¿no? Trabajamos un poco menos. Después van a ver que va a ser indistinto, porque al trabajar con bloques repetitivos, lo vamos a siempre hacer una sola vez. Y acá va a estar en la posición, este número n, en la posición sexta. ¿Sí? Entonces el mayor número ingresado fue el, ¿dónde vamos a tener el número mayor? Y en esta variable. Alguno de los 6 se va a cumplir por verdadero y siempre nos vamos a quedar con el más grande. Pero en qué estaba en la posición, y va a estar en la posición esta la leyenda de que va a decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto. Bueno, vamos a grabar y ahora vamos a probar a ver si funciona, les decía. Entonces, control S para grabar. Uy, ahí apreté otra tecla, sin querer. Control S para grabar, control V larga y lo ejecutamos. A ver, si sale un error, les va a aparecer acá el error de sintaxis y lo tendrán que corregir. Al principio es bastante frustrante porque por cada línea aparecen 8 errores. Bueno, dice ingrese el primer número, que es lo que tenemos en el programa, en esta parte de acá. Siempre los programas vienen desde arriba hacia abajo ejecutándose. Ingrese el primer número. Entonces, bueno, vamos a hacer ingresar un número secuencial. A ver, el 1 y después aparece el segundo número, el 2, 3, 4, 5 y 6. Y me dice que el número ingresado, el mayor, fue el 6 y estaba en la posición sexta. En principio están dando. Vamos a hacer otra prueba. Y vamos a poner, por ejemplo, el 3. Ahí ya, cuando hacemos esta parte, ingresamos el 3, ¿qué es lo que va a pasar? La variable mayor tiene 3 y en la variable posición va a decir primera. Y estamos parados en este momento en la línea 10 del programa. Cuando ingresamos el segundo número y le ponemos un 5, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como 5 va a ir a la variable n, ya n deja de valer 3, ahora vale 5, pero 5 va a ser mayor que 3, que es lo que estaba guardado antes. Como esto va a ser verdadero, en la variable mayor vamos a transferirle el valor de n, o sea el 5, y en la variable posición va a cambiar, y en vez de primera va a decir segunda. Ahora, si ponemos después un 1, va a venir para acá, n vale 1, no es mayor que 5, porque acá quedó el 5 guardado, y no va a hacer nada, o sea, no se va a ejecutar nada, y viene para acá. O sea que por el 1 no hizo nada, y por el 3, otra vez, no hizo nada. Ahora, si acá pongo un 8, en el quinto valor, va a preguntar en n va a ir el 8, como el 8 es mayor que el 5, va a guardar ese 8 en la variable mayor, porque es un nuevo valor, porque esto dio verdadero, y la posición va a guardar quinta. Eso es lo que acaba de hacer después de este enter. Y si acá ponemos un 7, no va a hacer nada, porque va a hacer decir que 7 es menor que 8, por lo tanto, después de haber hecho este ingreso, me va a tener que mostrar la leyenda, esto es lo que vamos a esperar, que diga que el mayor es el número 8 y está en la posición quinta. Y así fue. Bueno, por ahora nada más, terminamos este video, vuelvan a practicar algoritmos, programación en Python, las dudas las escriben en el foro, y ya próximamente les vamos a habilitar quizás un nuevo medio de consulta para estar más comunicados. Algunas consultas online que ya se van a enterar en breve. Bueno, nos vemos. Buena semana y hasta pronto.